En esta oportunidad, hermanos, ¿alguien se recuerda qué es lo que se celebra este día? ¿Habrá alguien? Se acuerda, va, todavía se acuerda. Bueno, se celebra, ¿verdad?, el día en que nuestro Señor Jesucristo entró triunfante a Jerusalén, y entonces se dice de que palmeras ponían delante de él, y se le conoce o se le titula como el Día de Ramos, celebración de Ramos, Domingo de Ramos. Yo, hermano, pensando en todo esto y lo que viene por delante, el Señor me ponía un tema, y quizás por eso algunos dicen que el hermano José Antonio predica temáticamente. Procuro no hacerlo, pero hay veces, hermanos, que digo yo, Señor, es que es tan edificante. Yo le he puesto el título en esta hora: el valor incalculable de la persona de Cristo. El valor incalculable. La preciosura, o sea, no hallaba cómo titularlo, si ponerle la preciosura de la persona de nuestro Señor Jesucristo, o ese valor incalculable de nuestro Señor. Como dijimos, dentro de en la iglesia estatal o la que está mundialmente, pues se celebra ese tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, entra allí, y parece ser de que hay una multitud que hace ese reconocimiento de Jesucristo, lo aprecia, y tanto lo reconoce y lo aprecia que cuando Cristo viene subido en ese burrito, se dice que ponían, hermanos, las palmas tanto, ¿verdad?, delante de él, y tanto delante como detrás venían diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también decía: Hosana al Rey. En otras palabras, estaban reconociendo a Jesucristo como Rey. Estaban apreciándolo. Y si usted gusta, puede ir conmigo a Juan capítulo 12, ¿verdad? Este es un texto que es paralelo con Mateo, con Marcos y con Lucas, pero yo preferí tomar el de Juan, porque es en Juan donde le reconocen realmente aquí directamente como Rey, cumpliéndose una de las profecías que vemos en el Antiguo Testamento. San Juan capítulo 12, versículo del 12 al 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús, dice, un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Padre amado, te damos las gracias por el Espíritu Santo que has puesto en nuestros corazones. Y mi Dios amado, con ese Espíritu te hemos adorado y te hemos alabado y hemos reconocido, mi Dios, que tú eres el Rey, que tú eres nuestro Señor. Mas en esta hora que abrimos tu santo libro, te pedimos que ilumines nuestros ojos, abre nuestro corazón, danos humildad y sencillez, como bien decía mi hermano, para darnos a conocer la hermosura, lo precioso que es tu Hijo amado. Bendícenos a todos, tanto los que estamos aquí presentes, como a mis amados hermanos que de manera virtual en sus hogares habrán de oír y ver de esta palabra. Mi Dios, todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. El valor incalculable de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la preciosura de nuestro amado Señor. Yo haría una pregunta: ¿por qué es que le reconocían a él como Rey? ¿Por qué lo estaban apreciando tanto? ¿Por qué se estaban arriesgando sabiendo de que en aquel entonces, amados,
quien estaba de gobernante era el César. Herodes era el rey de Israel. Entonces, ¿por qué se arriesgaban en decir no? Él es el rey, diciendo de Cristo, diciendo Él es el rey. Entonces la pregunta es, ¿qué habían logrado ver en Jesús para que ahora pudieran decir realmente le apreciamos? Y hay varias cosas que pudiéramos considerar. Por ejemplo, hermanos, una de las cosas es que conocían cómo Cristo tenía el poder de cambiar las cosas. Podía convertir el agua, ¿verdad?, en vino. Podía sanar, hermanos, de repente Él logra sanar a más de 10 leprosos. En una ocasión lo hizo de una sola vez, 10 leprosos, y de los 10 solamente uno regresó para darle las gracias. Pero no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Aparte de eso, hermanos, una mujer que había padecido de flujo de sangre por años, que había visitado médicos y que no habían logrado curarla, hermanos, en un momento, en un instante, esa mujer es sanada. Todo esto traía popularidad y reconocimiento de nuestro Señor. Varias veces, hermanos, se encontraban ciegos y el Señor los había sanado. En otra ocasión, endemoniados de espíritus de demonio habían venido sobre las vidas y el Señor, con solamente decir la palabra, y las vidas eran liberadas. Entonces podríamos decir, pues con justa razón hay aprecio. Una mujer que fue hallada en el propio acto del adulterio, cuando todo el mundo la acusaba y la habían sentenciado a morir apedreada, el Señor la libera. Y en lugar de acusarla o de señalarla, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? En otras palabras le dijo, ni yo tampoco te condeno. En otras palabras, hermanos, todo esto que había hecho Cristo Jesús, diríamos que las vidas habían decidido verdaderamente, Cristo es precioso. El Señor vale la pena que lo proclamemos como Rey. Quiero decirles que sin salir de Israel, la fama de nuestro Señor dice que llegó hasta afuera, en el extranjero. Y venían para conocerle, a pesar de que Él no había salido. En otras palabras, hermanos, esta era la razón de por qué ahora nuestro amado Señor Jesucristo aparece en escena, montado en ese burrito, y cuando la gente lo mira dice, bendito sea en el nombre del Señor, Hosana. Y lo habían rodeado, reconociendo que Él era el Rey. Pero yo quiero decirles algo más, hermanos. 3 años atrás, escuche bien esto. 3 años atrás de ese acontecimiento, ya alguien más lo había reconocido como precioso. Ya alguien más le había visto de gran valor. Y si va conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 17, encontramos, hermanos, que justamente cuando Él estaba siendo bautizado, dice que desde los cielos se escuchó una voz que dijo algo hermoso. Quizás en ese instante, para la gente que estaba alrededor, pues quizás Jesús no era precioso, no era alguien de gran valor. El único que pudo valorizarlo se llamaba Juan, el Bautista. Vea lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, Dios el Padre estaba viendo a su Hijo y Él desde los cielos, en plural, desde los cielos dice, he aquí, este es mi Hijo amado, en el cual encuentro toda mi complacencia.
¿Por qué? Porque para el Padre Jesucristo era precioso. Era precioso. Juan el Bautista era el único que tenía entendimiento y decía, ¿cómo tú me vienes a pedir que yo te bautice si al contrario soy yo quien necesitaría ser bautizado por ti? Pero el Señor le dijo, deja para que cumplamos todo propósito de Dios. En otras palabras, hermano, lo que logramos ver es que tanto Juan, pero sobre todo, por encima de todo, Dios el Padre estaba valorizando la vida de su Hijo amado. La pregunta para usted y para mí es en esta hora, ¿qué tanto vale Jesús para ti? Esa es la pregunta que tengo para ti. Para los que nos están viendo y oyendo en la comodidad de su hogar con una tacita de café quizás, le hago la pregunta, ¿qué tanto vale Cristo para tu vida? ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Cuánto valor tiene el Señor para tu vida? ¿Es Cristo un Cristo histórico, donde la historia nos habla que hay un antes y hay un después de Cristo? ¿O es un Cristo que es un Cristo personal, un Cristo que verdaderamente tiene valor en tu corazón? ¿Qué es más que andar una crucita en el cuello? ¿Qué es más tener una fotografía, un retrato del supuestamente que es Jesús? Es más que eso. Entonces, ¿qué significa Cristo para tu vida? Permíteme rogarte que me des una respuesta. ¿Qué significa Jesús para ti? Para el Padre, Cristo era precioso. Para el pueblo judío que había visto, hermanos, que había multiplicado los panes, que había resucitado los muertos, que realmente había sanado los enfermos, Cristo llegó a ser alguien de mucho aprecio. A este hay que seguirle, a este hay que amarle, a este hay que proclamarlo rey, a este hay que exaltarle porque verdaderamente es lo que dice que Él es. Pero ¿y para ti qué es Cristo? Quiero decirles, hermanos, que para el apóstol y para los apóstoles, Cristo llegó a ser de gran aprecio. Por favor, vaya conmigo una vez más a las Sagradas Escrituras y acompáñeme. No hay cosa más terrible, hermanos, que tener delante de nosotros una cosa que tiene valor y que nosotros no lo valoricemos. Hay varias cosas, pero de lo que más me acuerdo es lo que ya les he contado del anillo de mi esposa. No nos habíamos casado y su padre le había regalado un anillo. Pero créanme, hermanos, que cuando me dice mi esposa, mira, mi papá me regaló este anillo. Pues yo, hermano, encontraba más valioso los que vendían en la tienda, esos que venían con un dulcito y aparte del dulcito venía un anillo o una cosita. Lo veía más bonito, hermanos, que ese que me estaba enseñando mi esposa. Pero cuando ya nos íbamos a casar y no teníamos dinero, hermano, porque no me quiero ni acordar, cuando nos casamos con mi amada esposa, que no tenía, ¿y cómo vamos a hacer? Y lo de la boda y el vestido. Y me dice, ¿y qué tal vamos a ver si vale algo este anillo? Y hermano, yo cuando veía el anillo, créame, no tenía la mayor cosa. Y cuando llegamos donde el joyero dice, oh, mira lo que ustedes tienen aquí. Un anillo de platino con un diamante incrustado. ¿Qué? ¿De veras? Hermano, muchas veces Cristo puede ser así en tu vida. Lo oyes mencionar, es tan popular, es tan trillado el nombre de Jesús, que por falta de tener mayor entendimiento, mayor comprensión, Cristo no tiene el valor que debiera de tener en tu vida. Pero vea lo que decía aquí Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Fíjese,
Para vosotros, dice el versículo 7, para vosotros pues los que creéis en Él, para los que creéis, dice, Él es, ¿qué, hermanos? Él es precioso. Para los que creen, para los que le conocen, para los que realmente saben, hermanos, Cristo ha venido a ser hermoso, precioso, de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ¿qué dice? Ha venido a ser la cabeza de ángulo. ¿Y saben qué? Para algunas personas, ¿qué es Jesucristo? Incluso para algunos, Jesucristo es una piedra de tropiezo. Sin embargo, aquí Pedro está diciendo que para los que creen en Jesús, Él es de gran valor, Él es precioso. Ahora, yo temo algo, mis amados hermanos, y es que aquí el escritor está diciendo, Pedro está diciendo, pero para los que no creen, Cristo no es precioso. Mas yo, sin embargo, temo que hay vidas que dicen que creen en Jesús, pero aún Cristo no en realidad sigue siendo alguien de gran valor y de gran aprecio. Pareciera ser que hay otras cosas en este mundo que compiten con la preciosura y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera ser de que Dios tiene que circuncidar nuestros corazones para poder nosotros realmente, hermanos, apreciar aún más al Señor. O quizás necesitamos, como en un momento nos habla la Escritura, que en tu luz veremos la luz. En otras palabras, necesitamos ser más iluminados para poder decir verdaderamente, Cristo, mi Señor, es precioso. Vale la pena no solamente creer, sino seguirlo e ir en pos de Él. Así que nosotros, hermanos, en esta Semana Santa, yo quiero decirles que vamos a estar reconociendo, quizás hay que saber dividir. Una cosa es ver a la persona y lo otro es ver la obra. Si Dios lo permite, este jueves que vamos a estar celebrando la Semana Santa, van a venir hermanos de la otra iglesia, vamos a estar reconociendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, hoy, a quien queremos reconocer es al Señor. Porque, hermanos, si usted no valoriza la persona de Cristo, le tengo una noticia, poco va a valorizar su obra. No sé si comprende lo que yo estoy tratando de comunicar. Si usted no aprecia, aleluya, si usted no aprecia quién es nuestro amado Señor Jesucristo, si usted no logra ver su grandeza, su gloria, su divinidad, su deidad, su santidad, su grandeza, si usted no valoriza quién es Jesús, pues mucho menos podrá valorizar lo que Él hizo. Puede verlo como dice, bueno, pues tomemos nota, ¿verdad? Y sepamos, ¿qué versículo dijo? Aquí está el versículo. No, hermano. Pero cuando usted dice, Señor, lo que tú hiciste, lo aprecio. Lo aprecio. Porque sé de quién vino. Sé quién se sacrificó. No fue Juan de los Palotes el que murió en la cruz. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, debemos nosotros de reconocer y que Dios me ayude en esta mañana para reconocer la grandeza, para reconocer el valor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y entonces vamos a poder entender de una mejor manera la obra eficaz de nuestro Señor Jesucristo allí en esa cruz. Quiero decirles que, hermanos, Cristo murió en la cruz, pero esa era la moda de aquel entonces. Morir en la cruz era la moda. En otras palabras, Cristo podría ser una persona más que muriera en la cruz.
Y entonces decir, bueno, Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque así morían todos en aquel entonces. Pero espérate, detente un momento. Quien está muriendo en esa cruz no es cualquier persona. Es el Santo de Dios, el limpio sin pecado. Y el que vencería la muerte y resucitaría al tercer día. Oh, te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Así que debemos de valorizar. Va a permitir que valoricemos la obra de amor, la obra de su sacrificio. Vamos a valorizar aún más el dolor de Cristo en la cruz. Yo cuando era pequeñito, para esta época era época de lloro. Cuando veía las películas del Señor, hermano, de su sacrificio, yo lloraba, hermano. Yo lloraba de ver que iba Jesús cargando la cruz. Pero aún no entendía por qué moría en la cruz. Yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué cree, mamá, que Cristo vino a morir a la cruz? Pues para enseñarnos a morir, me decía. O sea, me estaba diciendo sin entendimiento y yo mismo no entendía. Pero mis amados, cuando el Señor te ilumina quién es el que murió en esa cruz, tú vas a valorizar su sacrificio, vas a valorizar su dolor, su sufrimiento, su entrega y vas a valorizar también su divina sangre derramada en esa cruz. Entonces la pregunta para ti, amado hermano, ¿quién entonces es Jesucristo para tu vida? ¿Quién es el Señor? Yo cuando le pregunto que quién es Jesús, mucha gente me dice, bueno, Jesús fue el Hijo de Dios. Otros dicen, sí, mire, Jesús es el Salvador. Pero yo me hago la pregunta, ¿las personas realmente considerarán y conocerán quién es Jesús? Voy a decirles esto. Mire, no hay problema si usted dice que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahí no hay problema. Diga que Jesús es Dios y ya se metió en líos. Pregunta, ¿por qué cree usted que los judíos se enardecían y querían matar a Jesús? Hermanos, Jesús les llegó a hacer esta pregunta. Bueno, ¿y qué mal les he hecho a ustedes para que ustedes me quieran quitar la vida? ¿Y sabe qué dijeron, hermanos? Ningún mal has hecho. En otras palabras, eres un hombre de buen testimonio. Eres un hombre bueno. Si lo único por lo que te queremos matar es porque te dices ser hijo de Dios y eso te hace ser Dios mismo. Por eso te queremos quitar la vida. Y hoy en día, quiero decirles que todos dicen Jesús el Hijo de Dios, pero reconocer a Jesús como Dios mismo, eso es lo que trae dificultad. Eso es lo que dice, no logro entenderlo. Y es la razón de por qué Jesús, hermano, murió prácticamente por los judíos. En otras palabras, Jesús es más que un carpintero. En Él hay divinidad, en Él hay deidad. Yo estaba en un dilema para poder esta Semana Santa, si continuábamos, porque el año pasado, si ustedes se recordarán, estuvimos hablando de la deidad y de la divinidad de Cristo. Y yo sentí en este año si seguíamos con la segunda parte, pero quise detenerme, hermanos, y el Señor puso esto en mi corazón, porque el día jueves vamos a estar viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ver la obra, yo sentí en mi corazón ver la persona de Cristo, para que valoricemos su obra, para que valoricemos su sacrificio. Entonces, ¿quién es Jesucristo? En la Biblia, hermanos, es conocido como Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, pero es más que todo eso. Cristo es un Dios, Cristo es Dios, corrijo, no es un Dios, es Dios encarnado.
¿Comprende eso, hermano? Dios, el divino Dios encarnado. Vea por favor en Juan capítulo 16. Es decir, que no era cualquier cosa. La pregunta es, ¿y por qué se hizo carne? Pues, ¿por qué no vino así con toda la gloria? Porque nos hubiera consumido, hermanos. Nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se puso un traje. Con esto dice, no va a pasar nada. Me voy a poner un traje parecido al de ellos. Pero era Dios, hermanos. Era Dios. Dice aquí en el capítulo 16. Él hizo esta pregunta que te hace a ti, mi querido hermano y hermana. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, la pregunta que te estamos haciendo a ti. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, versículo 14, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, es decir, que había reencarnado, que había resucitado. Otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero aquí viene la pregunta. Y él les dijo, ok, eso está bien, que el mundo piense eso, pero ¿y tú? ¿Y vosotros? Juan capítulo 16, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros? Mateo. Yo lo tengo mal. Mil disculpas, error de impresión. Gracias, Martita. Entonces es Mateo, ¿no? Mateo 16, 15, sí. Entonces dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero yo quiero que observe lo que usted y yo necesitamos. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto es lo que tú necesitas para valorizar a Cristo, para decir, ¡ay, qué hermoso eres! Tú eres precioso. Esto es lo que se necesita. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. ¿Sabes qué es lo que tú necesitas para apreciar a Jesús? Que Dios tenga misericordia de ti y de mí y que nos corra el velo y que nos haga decir, verdaderamente Jesucristo es precioso. ¿Cuántos quieren tener más iluminación, hermano? Yo lo necesito para amar más a mi Señor, para postrarme delante de Él, para humillarme y decir, tú eres precioso para mí. Así que, hermanos, el valor más grande que podemos reconocer en Cristo es su divinidad, su deidad. Es más que un hombre, es Dios, pero encarnado. Libro de Hebreos nos habla más acerca de él, porque nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hablando de Cristo como el oficio de sacerdote, Cristo tenía 3 oficios: rey, sacerdote y profeta. Otro día hablaremos de eso. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, pero aquí dice, hecho más sublime que los cielos. Hermanos, si Cristo, piensa por un instante, si Él hubiera sido un hombre natural, un hombre no divino, entonces de nada hubiera servido el sacrificio del Señor. ¿No creen ustedes? Oye, pero si Juan de los Palotes también murió igual que Cristo. Es más, otros murieron peor que Cristo. Se dicen que Pedro fue crucificado cabeza abajo. ¿Por qué? Porque a Pedro se le salió decir,
cuando lo estaban crucificando, porque era la manera de cómo mataban a la gente. Pedro, cuando lo estaban crucificando, dijo, yo no soy digno. Eso lo cuenta la historia, no la Biblia. No soy digno de morir como mi Señor. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Los romanos le dieron vuelta a la cruz para que dijeron, mueras de una manera diferente, como una burla, algo de ironía. Pero si Cristo hubiera muerto y Él no hubiera sido divino, entonces su sacrificio no tendría ningún valor, ni para ti, ni para el mundo, ni para nadie. Hubiera sido un muerto más. Sin embargo, Cristo, hermanos, el apóstol Pablo en 2 de Corintios nos habla que fue alguien que vino, alguien que no conoció el pecado, pero que sin embargo, Él se hizo en debilidad, en humanidad, para llevar el pecado de nosotros. Voy a hablar brevemente algo. Más de alguien tal vez en este salón o viendo esta predicación, todavía le queda la pregunta, ¿y por qué Dios se hizo humano? ¿Por qué? La razón, mis amados hermanos, no está en mi bosquejo, pero siento en mi corazón explicarlo. Hermanos, la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que para que alguien pague el precio del pecado, tiene alguien que morir, tiene alguien que derramar su vida, su sangre. Dios, mis amados hermanos, Dios no te podía salvar a ti, porque Dios no puede morir. ¿Comprendes eso? Dios no puede morir. Entonces, ¿cómo salvar a una humanidad que ha caído en el pecado? ¿Cómo poder limpiar a alguien que ha pecado tanto? Sino que Dios mismo, quien no ha pecado, se tuvo que hacer una vestidura de carne con sangre, con hueso, con nervios, con todas las cosas. Y ahora Él, sin pecado, podía dar su vida por ti y poder pagar entonces el precio de tu pecado. Cristo vino a ser tu representante. Porque al principio quien fue nuestro representante fue Adán. Y vaya que te representó mal. Si tú dices, bueno, Adán es mi representante, sí, pero ¿y qué le pasó a Adán, hermanos? Falló, pecó, se equivocó. Entonces, como bien dice el libro de Romanos, por cuanto que el pecado entró por un hombre, así el pecado entró a toda la humanidad. ¿Por qué? Por cuanto que todos pecaron, siendo Adán nuestro representante. Pero ahora se levanta uno sin mancha, sin pecado, humano también, pero Dios dentro de él, Cristo Jesús nuestro Señor, sin ningún pecado. Ahora Él es tu representante si tú crees en Él. Si tú crees en Cristo, Cristo se convierte en tu representante. Yo lo represento. Edgar Zavala, yo lo represento. Bere, yo te represento. Angélica, yo voy a ser tu representante. Juliana, yo te voy a representar. ¡Aleluya! Mi mejor representante, Cristo Jesús, mi Señor. Él me puede representar. ¿Y cómo me representa? Como alguien que va a ganar este juicio. ¡Aleluya! Va a ganar este juicio. Pero eso sí, si tú crees en Él. Si tú no crees en Él, pues ni lo contratas. Pero si tú crees, dices sí. ¿Y cuánto me va a costar? No, es gratis, te dice el Señor. Es de gracia. Esto no tienes que, solamente tienes que creer y yo gano este juicio hasta la muerte. Entonces por eso es que Dios se reviste de carne, pero Cristo viene a ser, no veimos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció, ¿qué dice?
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Mis amados, ¿por qué Cristo tiene tanto valor y por qué Cristo es precioso o debe de ser precioso para todos nosotros? ¿Saben por qué? Qué hermoso que Dios condescendió con nosotros. Hermanos, nosotros estábamos en lo más bajo de los niveles. Y vino uno de arriba, donde no hay más arriba, dejando su trono de gloria, dejando su grandeza, la adoración de los ángeles, y decide hacerse humilde. Y entonces, hermanos, se viste de carne, condescendiendo contigo y conmigo para salvarnos. Para salvarnos. Por ahí había un dicho que decía que había un hombre que amaba mucho las hormigas. Estaba en África. Pero en eso, hermanos, veía que allá a lo lejos venía una cantidad de elefantes y estaban las hormiguitas allí. Y por más que le decían, hormiguitas, apártense, sálganse del camino. ¿Cómo cree usted, hermanos, la única manera de que usted podría avisarle a las hormigas que viene una gran manada de elefantes? ¿Qué haría usted para que ellos le comprendieran, lo comprendieran? ¿Qué haría, hermanos? ¿A alguien se le ocurre? Yo sé que ya usted ya sabe qué es lo que hay que hacer. Si yo pudiera tener el poder que dice que aparece en ese cómic de Marvel, ¿verdad? Del hombre hormiga. Hacerme hormiga. Y al hacerme hormiga, les puedo decir a las hormiguitas, oigan muchachos, allá viene una gran cantidad de elefantes. Apártense. Cristo hizo exactamente lo mismo por ti y por mí. Siendo Dios, se hizo hombre. Condescendió, dejó su gloria para avisarte que hay un infierno que hay que evitar y que hay un cielo que hay que ganar. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué Cristo es precioso? Porque ¿quién soy yo para que Dios se haya hecho carne, se haya hecho hombre y haya venido a habitar entre nosotros en esta posilga de este mundo tan lleno de pecado? Es por eso me ministra Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, hermanos, yo no sé si tú valorizas a Cristo, si para ti Cristo tiene valor, porque siendo divino, Él se hizo carne, y al hacerse carne, entonces, ¿sabes qué sucede cuando Cristo se hace carne? Te entiende, te comprende, conoce de tus debilidades, sabe de tus batallas, sabe de tus luchas. ¿Por qué? Porque Él se hizo carne también. Y aquel verbo, dice Juan, fue hecho ¿cómo? Carne, el verbo de vida, por el cual fue hecho todas las cosas. Y habitó entre nosotros, y dice la Escritura, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Cómo era esa persona? Llena de gracia y de verdad. Se hizo carne. ¿Para qué? Para comprenderte. Él conoce de tus debilidades, Él conoce de tus luchas, Él conoce de tu dolor, Él sabe por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque también Él fue 100% hombre, como también 100% Dios. Eso dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía de ser en todo semejante ¿a qué?
a sus hermanos. Por favor, vea esa escritura. Estamos viendo cómo es que Cristo se humilló. Cristo, hermanos, por eso es que es precioso. Tenía yo hace años, si bien no era mi jefe directo, pero era el accionista, uno de los accionistas mayores de la aerolínea donde yo trabajaba. Se llamaba don Ricardo Crit. Y resulta, hermanos, que ese era un hombre que andaba un vehículo Porsche, es una marca italiana, creo yo. O sea, era gente que vivía, hermanos, de lujo. O sea, gente que, bueno, anda con guardaespaldas y todo eso. Pero este don Ricardo tenía una peculiaridad por la que todos lo querían y todos lo apreciaban. ¿Y sabe por qué? Porque él dejaba sus guaruras, se dice aquí, a un lado y se iba a meter con los empleados, con los ordenanzas, con los que llevan notas, se dice aquí. El office boy. ¿Y sabe qué? Voy a decir algo que ojalá que no sea de tropiezo. Le decía, ¿andas tu cigarro? Y los boy, eso, andaban cigarros, pero de los baratieris, hermano. Y a ellos les daba gusto que el don Ricardo Crit, el mayor de los accionistas de TACA, condescendiera y estuviera con ellos. ¿Sabe qué? Le tenían en gran aprecio, lo apreciaban. Porque de toda la familia Crit era el único que llegaba. Cristo, mis amados, por eso es que debe de ser precioso para ti y para mí. Porque Él estando en lo más arriba, donde ya no hay más, Él se vistió para estar contigo, para salvarte y para ayudarte. Por lo cual dice Hebreos capítulo 2 versículo 17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser el ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Vino para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, aleluya, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Cristo, ¿qué hizo, hermanos? Condescender. Por eso es que decimos, mi Señor es precioso para mí. El cual siendo en forma de Dios, dice también la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, pero hecho semejante a los hombres. ¿No apreciaría usted a alguien así, hermanos? Con gran dignidad, con gran gloria, con gran grandeza, con gran poder. Y se acerca a usted. No para acusarlo, no para avergonzarlo, no para hacerlo sentirse más chiquito, sino para que usted sienta su amor, para que usted sienta su ayuda, para que usted sienta que Dios está del lado suyo. Yo amaría a alguien así, hermano. ¿No haría usted a alguien así? ¿No amaría usted a alguien así? Yo lo amaría. Porque, ¿y qué tengo yo para que tú te fijes en mí? Si lo único que tengo es que soy pecador. Lo único que tengo es que soy imperfecto. Y tú aún así te acercas a mí, Señor. Como decía el centurión, Señor, voy a ir a tu casa a sanar a tu siervo. No, Señor, no te acerques. No soy digno de que tú te acerques a mi casa. Solamente di la palabra y yo sé que todo va a suceder. Eso es ser agradecido. Eso es tener entendimiento. Eso es haber sido iluminados
de decir, sé quién es mi Señor. Alguien que ha condescendido. Pero por otro lado, ¿por qué es que Cristo, por qué es que el Señor vale tanto para nuestras vidas? Obviamente también por su trabajo. Y ya aquí entramos en otra área, que es lo que vamos a ver el jueves. El jueves vamos a ver la obra de Él. La obra de Él. La vamos a ver el jueves y el domingo también. Espero que haga el esfuerzo de estar con nosotros. Porque fue en la cruz prácticamente donde vemos que nuestro Señor termina su encomienda, termina el trabajo que se le dijo que tenía que hacer, y era el de morir en la cruz por nuestros pecados. Hermanos, yo no dejaba de decirle a mis amados hermanos, los que tuvimos la reunión del liderazgo, me desahogué con ellos. Les dije, hermanos, hay veces que su pastor se siente cansado. De veras, sí. ¿Por qué? Porque hay veces que ha hecho la tarea y en lugar de ver el fruto, no se mira mucho fruto. ¿Cuántos se desanimarían, hermanos, trabajando mucho y no viendo mucho el fruto? No así mi Señor. ¡Aleluya! No así mi Cristo. Porque Él habría de ver el fruto de su trabajo. Oh, hermanos, vamos a ver el fruto de su trabajo. Yo oro al Señor porque lo que vayamos a ver el jueves les sea de bendición, porque vamos a ver que el trabajo que hizo Cristo nos bendice tanto, nos beneficia tanto. Vea lo que dice Isaías, hablando de que él habría de ver el fruto de su trabajo. Un buen trabajo. Dice Isaías capítulo 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y dice que quedará satisfecho. Él habrá de ver el fruto de su aflicción. ¿Y sabe qué va a decir? Lo hice y me quedó bien. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aleluya. Mis amados hermanos, ¿por qué Cristo debe de ser hermoso, precioso? ¿Por qué Cristo debe de ser de gran valor para tu vida? Por lo que Él ha hecho también, por su trabajo, por su labor en la cruz del Calvario. ¿Qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, Cristo en la cruz nos ha dado redención, nos ha redimido. Cristo en la cruz nos ha reconciliado con el Padre. Cristo en la cruz nos ha justificado ante Dios nuestro Señor. Cristo en la cruz ha pagado el precio de la propiciación de nuestro pecado y es obra preciosa y hermosa por la cual Él es digno de ser alabado. Su sangre fue derramada para perdonarnos. Sin esa sangre nuestros pecados todavía permanecerían. Nos ha reconciliado con el Padre. Dios, hermanos, tiene enojo. Se ha airado con nosotros por nuestro pecado. Pero Cristo pagó el precio y ahora nos ha reconciliado con el Padre. Dígame si no tiene valor el trabajo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y si tiene valor, ¿por qué no lo vamos a apreciar a Él? Y decirle gracias. Gracias, Cristo. Hay hijos que valorizan el sacrificio de sus padres. Hay otros que no. Hay padres, madres que se dan el todo por el todo, por sus hijos. Y los hijos que dicen, todos lo hacen, es normal. ¿Y para qué me trajiste, pues? ¿Y para qué? Yo no te pedí que naciera. Yo no te pedí que me trajeras. Eso es lo que dicen los bandidos.
Pero hay otros que dicen, papi, mami, gracias por todo lo que tú haces por mí. Yo agradezco a mi hija linda. Ella siempre nos dice, papi, gracias por todo lo que ustedes hacen por mí. Que le digamos a nuestro Señor, gracias Jesús por todo lo que tú has hecho por mí, lo que estás haciendo y también lo que harás. Cristo es precioso, hermanos, para nuestras vidas, pero habrá de ser más precioso para aquellos que Dios les ilumina, les hace ver y decir verdaderamente, Dios nuestro Padre nos ha bendecido con su Hijo Jesucristo. Hermanos, yo voy a avanzar porque quiero ver un punto así rapidito. No tengo escrituras, pero ya no me alcanza el tiempo. ¿Cuándo es que Cristo Jesús debería de ser precioso para ti o debe de ser precioso para mí? En momentos cuando tú tienes recaídas en el pecado. Cristo está allí no para condenarte, no para acusarte, sino para levantarte. ¿No logran ver a Cristo precioso de esa forma, hermanos? No sé cuántas veces le fallamos, pero yo le fallo seguido a mi Señor. ¿Tú no le fallas, hermano? No, qué bueno que no le fallas. Solo los que están viendo por video. Pero Cristo nuestro Señor, hermanos, es de gran valor, pues Él viene para restaurar las ovejas perdidas. No sé cuántos de nosotros nos consideramos en esta mañana, yo soy la oveja perdida, Señor. Yo soy esa oveja. No las justas, no las rectas, no las perfectas. Soy la oveja que te falla y que tienes que ir a buscarla. Por eso es que Cristo es precioso para nuestras vidas. Cristo es precioso para nosotros, hermanos, cuando viene la tentación a tu vida. Y si tú clamas a Él en medio de la tentación, en medio de tu debilidad, Él está allí para socorrerte y para ayudarte. Por eso es que Cristo es precioso, hermanos. De cuánto valor es nuestro Señor, que Él puede conquistar y vencer tus tentaciones. Todos somos tentados, hermano. Pero si clamamos a Él, como dice Jeremías 33, que dice, clama a mí y yo te responderé en medio de tu tentación. Hermano, por eso es que Cristo se hizo humano, porque Él entiende tus tentaciones, tus debilidades. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Voy a tener que hacer uso porque quiero verlo directamente de la Escritura, pero voy a obviar algunas otras más, pero esta nada más. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, lo único que sin pecados. Pedro, en otra palabra, decía, Él sabe librar de tentación a los que son piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que buscan a Dios en medio de la tentación. Los que buscan a Dios en medio de la dificultad. Pedro dice, Dios sabe librar de la tentación a los piadosos. Porque el Señor es precioso para nosotros. Porque yo no sé cuántos aquí, pero muchas veces en la adversidad, en la prueba y en la aflicción, y vaya que en la aflicción, cuánto nos ayuda nuestro Señor.
cuánto nos ayuda cuando estamos siendo afligidos. ¿Habrá sido afligido usted alguna vez? Qué terrible ser afligido, ¿verdad, hermanos? Pero si usted le clama al Señor, Él está allí de manera hermosa y preciosa para socorrerle, para ayudarle en la adversidad, en la prueba y en el dolor. Cristo se vuelve suficiente. Hay veces que no te soluciona el problema, porque ya notaron eso, que hay veces no te soluciona el problema de inmediato, pero te ayuda en el momento. Si estabas afligido, el problema no te lo ha solucionado, pero te libera de la aflicción. Vea lo que decía el salmista Asaf en el Salmo 73. Qué hermoso, hermanos. Dios es suficiente para tu vida y Él ha dado a Cristo su Hijo para que sea tu provisión en medio de tu necesidad, en medio de tu aflicción, en medio de la prueba, en medio del dolor. Él suple. Salmo 73, versículo 25. Asaf había pasado unas situaciones que le habían traído amargura en su corazón. Hasta que buscando de la presencia del Señor, hasta que viniendo y estando delante del Señor, vea lo que le pasó. Salmo 73, versículo 25. Decía Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué dice, hermanos? Nada deseo en la tierra. Pero vea que lo que dice en el versículo 26. Mi carne y mi corazón, ¿cómo? No dice desfalleció. No, están desfalleciendo ahora. La aflicción la tengo ahora, la preocupación la tengo ahora, mas la roca de mi corazón y mi porción en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, dice el versículo 27, que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero, versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Cristo es precioso, hermano. Él es precioso y anhelo que Cristo sea precioso para ti, mi hermano, mi hermana. Jovencitos que están aquí, que desde temprana edad tú puedas decir: verdaderamente estoy conociendo a Jesús y estoy descubriendo algo, que Jesús es lo más precioso que nosotros podemos tener. En Él estamos completos. Pongámonos de pie, mis hermanos. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo entró allí, subido en ese burrito, vieron a Jesús precioso, de gran valor. ¿Por qué? Porque Él había hecho muchos milagros. ¿Por qué? Porque Él la manera como Él hablaba. Nadie hablaba como nuestro Señor. Sus enseñanzas eran tan profundas que muchos se quedaban sorprendidos de dónde tenía tanta sabiduría. Las vidas que habían sido curadas, sanadas, bendecidas, decían: Él es de gran valor para esta nación. Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, el Rey, Cristo. Para ellos Cristo era precioso. Pero para el Padre, aleluya, para el Padre decía: he aquí, este es mi Hijo amado, en el cual está
mi complacencia. Para todos ellos Cristo era de gran valor. Yo te hago a ti la pregunta: ¿es Cristo de gran valor para tu vida? Amén, amén. ¿Tiene valor el Señor para ti? Si Cristo todavía no ha llegado a ser valor para tu vida, esta mañana es para que tú le digas: abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Poderle tocar y decirle: te amo, Señor. Porque yo he oído hablar de Jesús, mis libros dicen antes de Cristo, después de Cristo. He visto las películas de Jesús. Pero quizás no eres todavía de gran valor para mí. Yo deseo que tú seas de un gran valor para mi vida. Que tú seas mi tesoro. Con mucho amor y respeto te digo, tu tesoro no es tu marido ni tu mujer. Con mucho cariño y amor te digo, tus hijos no son tu tesoro. ¿Sabes quién es tu tesoro? Donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Que Cristo sea tu tesoro. Que el Señor sea tu tesoro. Y todas las demás cosas también serán tesoro, pero no comparable al tesoro que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Quieres tú pedirle en esta mañana y decirle: Señor, ábreme mis ojos? Ayúdame a ver a Cristo. Ayúdame, Señor. Que tú seas lo más hermoso para mi vida.